Oshun, el río Magdalena, pena de agua dulce y de vida de esta tierra, protege ya tu cuerpo aunque te llenes de pena, una trenza lírica, en tierra de negras, tu canto rebeldía, verdad que desafía, Yeyekarim, madre corazón poesía, el amor, la fortuna, la casa, la familia, raíz en la tormenta, raíz que no se olvida. Hola, yo soy Jessica Esther Moreno, soy de la Ciudad de México, soy de Chilangolandia, ciudad monstruo titular. Como la mayoría de las personas que nacemos y crecemos en una ciudad así como esa, grande, monstruosa, sufro de ansiedad incontrolable, ansiedad diagnosticada. Aprendí a ir fluyendo con lo que la vida y el río, Mamá Oshun, me daba, a soltar lo que me quita y a tomar lo que me da. En este lienzo color café con leche tengo tatuados todos mis recuerdos, mis amores, mis viajes, mis experiencias, mis deidades. Entendí que tengo un alma nómada, viajera, vallenatera, cumbianchera, salsera, rumbera, sonidera, un alma negra. Yeah, mama, yeah, mama Oshun, yeah, mama, yeah, mama Oshun, yeah, mama, yeah, mama Oshun. En uno de esos viajes, alguien me preguntó: ¿y tú cómo defines tu afromexicanidad? ¿Afro-mexicanidad? ¿Afro? ¿Mexica? ¿Negra? ¿Mexica? ¿Negra? ¿Mexa? ¿Cómo defino mi afromexicanidad en lentitud? ¿Cómo defino mi afromexicanidad en lentitud? A mí me define mi historia, la fuerza que me regalaron mis ancestras, emoción. A mí me define mi historia, la historia de mi familia, la fuerza que me regalaron mis ancestras, es la fuerza que grita mi espacio, es la que puede tener fuerza, es la que puede gritar. Esa alegría, emoción, esa historia, es lo que podemos decir, alegría, esa historia, es lo que vamos a sacar de un color, existencia, esa alegría, resiliencia, comunidad, resistencia, orgullo, es libertad. Asumirme como una mujer negra afromexicana. Buenas noches. Yo soy la negra mexa, nacida como Jessica Esther Moreno y autorreconocida y autonombrada como la negra mexa. Este es el desmontaje de Palenque Sonoro, un proceso que para mí es un proceso de interdisciplina, mezcla las artes escénicas, pero también hay un cruce con la música, y sobre todo con la identidad. No sé si se pueda repetir el audio y subirle el volumen porque siento que casi no se escuchó. No sé, ustedes me... Sí, podría ser. Sí, ¿no? ¿Cómo defino mi afromexicanidad en lentitud? ¿Cómo defino mi afromexicanidad en lentitud? ¿Cómo defino mi afromexicanidad en lentitud? A mí me define mi historia,
La fuerza que me da la organización es la fuerza que grita mis pasos, es la que me detiene, es la que me detiene fuerza, es la que me detiene esa energía, esa emoción, por esa historia, es la que me detiene alegría, es esa historia, es la que vamos a cargar un color de vida. Existencia, comunidad, alegría, resiliencia, comunidad, comunidad, resistencia, orgullo, es libertad. Asumirme como una mujer negra mexicana, asumirme como una mujer Palenque Sonoro nace de una pregunta que yo me empiezo a hacer estando en Colombia. Bueno, es una pregunta que en realidad me viene de la vida entera, pero que la logro formular, que la logro entender. En Colombia, cuando yo me voy buscando entender, bueno, aprender a tocar el acordeón me lleva a Colombia. Llego a la costa colombiana y encuentro en la costa colombiana una similitud muy fuerte con el pueblo de mi madre, una similitud en todos los sentidos. Yo veía a las mujeres de la costa colombiana, de la costa norte del Caribe, pues, porque es diferente a las otras partes, muy parecida a mi mamá, a mis tías. Veía en ellas no solo físicamente, sino en la forma en la cómo se llevaban, cómo hablan, con la bulla que les gusta hablar, con todo este escándalo. Veía también la forma en la que transitaba la familia, ¿no? Los espacios comunitarios, los espacios colectivos. Y yo entendía y me gustaba mucho y me empecé a enamorar de esa tierra porque había algo que me arraigaba, o sea, algo que me conectaba. Y ahí empiezo a escuchar el término afrodescendiente. Cuando yo empiezo a escuchar ese término, me empieza a resonar, porque entonces digo, ¿por qué me resuena tanto? Porque hay un espejo con esta forma de ser, con esta forma física incluso, ¿no? El cabello, la piel morena. Y entonces retorno a la tierra a preguntarle a mi madre, a preguntarle esa historia que nunca me había contado. Una historia que ella, por protección, no por desconocimiento o por mala onda, sino por protección a mí, me negó. Me negó una historia de dónde venía mi abuelo, quién era mi abuelo, quién era mi abuela, de dónde estaba surgiendo esto. Y entonces empiezo a entender que la afrodescendencia está en mi piel y está en mi ser. Y empiezo a entender que eso que me dolía tanto se llama racismo. Que eso que yo no entendía porque era diferente es una discriminación por clasificación y jerarquización social debido a la raza. La raza como tal no existe. No existe, la raza es una palabra inventada por el ser humano, por un sistema heteroblanco, normado, diciendo que los hombres y las mujeres nos clasificamos por razas. Y eso es una determinación sistémica, capitalista, patriarcal, heteronormal. Porque no existen las razas en los seres humanos, pero sirvió para que un sistema nos pudiera clasificar y determinar qué cuerpos valen y qué cuerpos no valen, qué cuerpos valen más, qué cuerpos no valen menos, qué cuerpos tienen que ser esclavizados, qué cuerpos pueden tener el valor adquisitivo y los privilegios. Y un cuerpo blanco tiene más privilegios que un cuerpo negro. Así está constituida la vida en este sistema. Cuando yo empiezo a entender eso, empiezo a entender todos los dolores y las heridas que yo cargo en mi cuerpo y en mi historia personal por ser lo que soy. Y por la herencia cargada de mi abuela, de mi madre y
de todas las que llegaron atrás. Y empiezo a asumirme como una mujer afrodescendiente, afro-mexicana. Coincide con que en México también empiezo a ver que la historia del México negro está completamente negada. Cuando sabemos que la primera vez a nivel constitucional que se nombra la palabra afrodescendiente o afromexicano es en el 2019, entendemos la brecha tan grande de ese desconocimiento. Cuando empezamos a notar quienes luchamos desde la negritud que las figuras negras fueron borradas, que las figuras afrodescendientes fueron blanqueadas, como Vicente Guerrero, y otros muchas más que fueron blanqueadas incluso en las pinturas, por ejemplo, para que no se notara esa historia negra. Cuando a nosotras, cuando estábamos en la primaria, se nos habla de las castas y nos dicen que indio con negro es mulato, ¿no? Cuando empiezas y tienes que aprender de esas castas. Eso es una violencia racista, sistémica, muy fuerte, ¿no? Y entonces todo eso empiezo yo a entenderlo y decido utilizar mi trinchera, que es el teatro y la música, como un espacio para hablar de esto que está completamente negado y invisibilizado en un país como el nuestro. Y decido hablar de ello. Y decido hablar de mi propia historia, porque siento que al hablar de mi historia estoy hablando de la historia de muchas más que nos sentimos así. Y así nace Palenque Sonoro. Desde una tierra colombiana, de esa conexión con otras mujeres y de mi propio proceso de autorreconocimiento. Y entonces empiezo a recabar la información como esta, que es un elemento que yo uso en la obra. Bueno, ahí en las sillas donde se sentaron, dejé varios testimonios de esa investigación que yo hice. Yo hice una investigación que está ligada, esta investigación está ligada a mi proceso de maestría en estudios artísticos. Este fue mi proceso como de tesis, digámoslo así. Tuve que hacer una investigación de contexto social, político, entrevistas, etnografía, y esos son fragmentos de los que yo recopilé que están en la tesis. Algunas son entrevistas, hay unas que son fotos donde yo empiezo a entrevistar a mujeres, tanto de la costa colombiana como de la costa chica en México. Y empiezo a ver esa similitud impresionante. Para mí son como dos hermanas, una se fue a México y la otra se fue a Colombia. Pero yo escucho a las mujeres de la costa y yo estoy escuchando a mis tías gritando de ¡el vaso del plátano con el suelo! Es lo mismo, la misma cosa. Entonces, bueno, esa tienen ahí, por si en el ratito lo pueden ir leyendo o viendo, que son cosas que también fueron parte de la investigación. Y una de las cosas que más es que esto son las tribus africanas que llegaron al continente americano. Tienen nombres, tienen una cultura, tienen una historia, y toda esa historia fue negada. Fueron mujeres que fueron secuestradas de sus espacios, de sus casas. Estas mujeres son mis abuelas. Son las que debido a ellas yo estoy aquí parada. Entonces, lo que hice fue recopilar culturalmente cada una de las tribus africanas a las cuales secuestraron, violentaron y las trajeron desnudas en un barco, en una travesía que duraba incluso hasta un año, esa travesía, sin las condiciones básicas para que un ser humano pudiera estar, ¿no? Sin comida adecuada, sin agua, amarradas, violentadas, acalladas. Es un genocidio del cual nacemos todas nosotras, porque todas tenemos raíz negra. Para mí no es la tercera raíz, para mí es la primera.
Y estas imágenes yo las uso durante el montaje de Palenque para, si voltear a ver dónde está cada una de ellas. Las coloco en mi cara, en mis piernas, en mis brazos, en mi sonrisa, tratando de identificar cada una de las raíces que está ahí. Y está atravesada también por una partitura, si quieren lo pueden ver, una partitura musical, porque pues el lenguaje que yo utilicé en Palenque es la música, en un espacio escénico, pero la música es lo que lo atraviesa, porque creo que también por lo que fui encontrando, muchas de las mujeres afros en América Latina resisten a partir de la música que además tiene una herencia africana, que la conecta, ¿no? Son esos espacios de libertad y de rebeldía. Arará, Moro, Berberí, Aruba, Chocho, Congo, Angola. 1528 llegan los primeros africanos y africanas a la Nueva España. 1540, a negro viera que se escape de la hacienda, se le darán 40 azotes. 1600, presencia africana en Veracruz, Palco, Campeche, Tlaxcala, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, prácticamente en toda la Nueva España. 1765, la Virgen de Guadalupe es declarada la patrona de México, una virgen morena. 1763, nace José María Morelos de Salvador, el caudillo de nuestra independencia, el hijo de una sultana. 1782, nace Vicente Guerrero, el héroe nacional, blanqueado hasta nuestra época. 1810 se declara la abolición de la esclavitud. 1821 se eliminan todas las casas y las casas de la Nueva España. 1821 2019, por primera vez la palabra afro-mexicana, afrodescendiente, es considerada en la Constitución mexicana. 2020, por primera vez en un censo poblacional, se hace la pregunta: ¿se considera usted afro-mexicano, afrodescendiente, negro, viejo, mulato? Este es el sistema racista y clasista que persiste hasta nuestros días. Durante esa escena, lo que yo hago es marcar los puntos de encuentro de los pasos transatlánticos, de los buques negreros, como encontrarse en los diferentes puntos del mundo y cómo esos trazos se conectan y cómo se conectan de salida hasta la llegada, pero también de cómo se conectan, por ejemplo, en ritmos de la danza o ritmos de la música, como son el kuduro, que empieza aquí, flamenco, que tiene la raíz negra, la salsa, el guapango, la chilena, el son jarocho, el bullerengue, la cumbia, el vallenato, la samba, el capoeira, el maracatú. Todos tienen una conexión y todas vienen de aquí, de ese tránsito que hicieron esos barcos y que fueron dejando esa huella.
hasta ser lo que son, ¿no? Desde el lenguaje afrodiaspórico. ¿Español con indio? Mestizo. ¿Mestizo con español? ¿Alguien sabe? ¿Mestizo con español? Castizo. Castizo. Castizo con español. Criollo. En español con negra. Español. Mulato. Mulato con indio. Barcino. Barcino con india. Albarazado. Albarazado con negra. Cambujo. Cambujo con india. Salta para atrás. Salta para atrás con mulata. Loba. Loba con india. Jíbaro. Jíbaro con mulata. Albarazado. Albarazado con negra. Cambujo. Español con india. Mestizo. Mestizo con español. Español. Español con negra. Mulata. Mulata con indio. Jíbaro. Jíbaro con mulata. Albarazado. Albarazado con negra. Cambujo. Cambujo con indio. Tente en el aire. Tente en el aire. O salta para atrás. No te entiendo. Coyota, mestiza, mulata, india, barcina, albarazada, cambuja, morisca, morena, zambaica, negra, loba, campa, mulata. Los nombres compuestos del estancamiento, el gran retroceso y la falta de sustento, el aberrante lenguaje y la discriminación racial, impuesta por los pocos que manejan el capital. Coyota, mestiza, mulata, india, barcina, albarazada, cambuja, morisca, morena, zambaica, negra, loba, campa, mulata. Los nombres compuestos del estancamiento, el gran retroceso y la falta de sustento. Este es el sistema racista y clasista que nos enseñan en la primaria y que persiste hasta nuestros días. Los hombres de un lado, nosotras en el otro extremo. Comienza a entrar. Tenemos que cortar 400 arepas de carne. 11 de la mañana. Un descanso para comer. Miro mi plato. Arroz, harina de maíz y plátano. Una porción de pescado con sal. Lo mismo de ayer y lo mismo que será mañana. 1 de la tarde. Tenemos que volver al trabajo. Teresa cumplió ayer 10 años. Hoy tiene que comenzar a trabajar. Quisiera verla correr, cantar y bailar, pero eso es imposible. Suena una campanada. Ahí viene el bailar. La vieja Juana tiene más de 60 años. Su espíritu está cansado, cae de rodillas, su cuerpo busca la sombra. El sol es insoportable a estas horas del día. El mayoral se dirige a la vieja Juana, se la lleva. Seguramente la llevarán a la cocina a ayudar a otras mujeres y la pondrán en la puerta del chiquero para cuidar a los animales. Esta vieja ya está para el porquero, dice el mayoral. Debo ser. Si no consigo las 400 arrobas, tendré que hacer faena por la noche hasta que vuelva. Dicen los patrones que las negras podemos resistir 20 horas diarias de trabajo. No se me permite para eso. Lo único que quiero en este momento es un agua loca y conseguir un poco de quimbombo con sus flores amarillas para saciar mis labios secos y quebrados por el sol y el cansancio. 8:30 de la noche. Suena la última campanada del día, la hora del silencio. Camino hacia la reja para ver a María. Esa campesina me trajo un poco de casaco de leche para curar las heridas en mis manos. Tuve que robar unas papas para el intercambio. Si el administrador se da cuenta, me dará azotes o me pondrá en el seco. Pero vale la pena arriesgarse para que mis manos dejen de sangrar. Aprovechando la oscuridad, corto un poco de hierro duro. Esto ayudará a Estela con los piquetes que le dejaron los monstruos y las fugas. Camino hacia el barracón y escucho un repiquetear de la campana. Murió Ana, pero ahora muere su enfermo. Tenía ilusiones y calentura. Intentó ayudarla con mi medicina de hierbas de romero. Trató de curarla para regresarle la sombra del cuerpo, pero su sombra ya se había ido. Ahora hay que suplar el trabajo para que alcance a llegarse a mí. Cualquier cosa que quieran preguntar durante el tránsito, yo creo que para mí es uno como de los más valiosos en el montaje, porque fue un texto que yo logré dramaturgizar, ¿se dice así?
hacer dramaturgia, pues, a partir de varios relatos que logré encontrar en libros que hablan sobre la esclavitud y los procesos que vivían las personas esclavizadas, no solamente en el tránsito, sino también en la llegada, en las haciendas, en los sembradíos, en los campos, en las minas. Por ejemplo, aquí Guanajuato, que es una zona con mucha minería, vino muchísima población esclavizada, y pues había como estos tratos, por ejemplo, de las mujeres después de tanto trabajar, tenían llagas en las manos, tenían muchos procesos de muchas enfermedades respiratorias, y entonces había muchas cosas que se pasaron de esos procesos de medicina tradicional para sobrevivir a ello. Por ejemplo, ¿no? Agualoja, las flores, que se quimbombo para poder curar las heridas, entender que los patrones decían que las negras podemos trabajar 20 horas seguidas y no nos va a pasar nada, somos fuertes. Yo no sé de dónde sacaron eso. O sea, como que fui sacando relatos de cada una de las cosas que yo iba viendo en los libros, y a partir de ahí hice un relato como si una mujer nos estuviera contando todos esos procesos que vivían las mujeres durante ese proceso de colonización y de esclavitud. Y lo que llegaron a convivir incluso entre ellas, ayudarse entre ellas, tratar de conservar también las tradiciones mortuorias, por ejemplo, porque pues los cuerpos tampoco es que resistían tanto, ¿no? Sí son cuerpos fuertes, pero pues también bajo condiciones. ¿Qué condiciones? Y todas las imágenes que están pasando también durante ese texto son imágenes completamente de las investigaciones reales, ¿no? Fotografías y pinturas que se hicieron durante esa época, que reflejan realmente las condiciones en las que las mujeres vivían. Mujeres que les tocaba ser nodrizas, mujeres que les tocaba ser esclavizadas para ser producto sexual, ¿no? Mujeres que se convertían en amas de casa, como las más privilegiadas en ese sentido, ¿no? Son imágenes que son también, si las analizamos, muy fuertes, de las condiciones de cómo venían en los barcos, ¿no? O sea, entonces eso es una parte que a mí en lo personal me pega mucho, y creo que es una de las partes que más me costó, incluso mientras escribía, sanar ese dolor que no es mío, pero sí es mío, porque vuelve a pasar, porque yo vivo esa violencia todos los días, cotidianamente. Es como repetir eso por el estereotipo de lo que significa ser un cuerpo prieto, moreno. Sin embargo, llegaron las cimarronas, los cimarrones, que son los negros, como dicen en Colombia, libertos, los que decidieron escapar de la esclavitud y convertirse en negros y negras cimarronas, y decidir salir desde la rebeldía. En 1603, un grupo de negros y negras se escapan de la hacienda. 1603. El primer pueblo libre de América Latina se dice que es Palenque, en Colombia. Y casi al mismo tiempo, para mí, a la misma hora y el mismo día, en Veracruz, Ollanta. Los negros y las negras escaparon de las haciendas y formaron un palenque, un espacio de libertad y de autonomía, un espacio metido en el bosque para escapar, que estaba cubierto por palos en círculo para ser protegido, y en ese espacio recuperaban un poquito de su tradición, de su comida, de su lengua, de su cultura, aunque no estuvieran realmente en casa. Esos palenques libres existen en toda América Latina. Existen en Brasil, en Colombia, en México. México tiene una alta historia de cimarronato.
pero a nadie le conviene que se sepa. Soy la gallina que canta y bajo el sol corta la caña, el sol corta la caña. Soy la gallina que canta, mis manos color de tierra cortan ya la hierba buena para hacer la medicina que calma dolorita. Corre muchacha hacia la sierra, te guía la luna, te da la fuerza. Huye minera, huye valiente, que la gallina se vuelve rebelde. Decidí ser la mujer que toma decisiones hoy, que se pone en primer lugar a ella, a la que ve en el espejo, y se acepta y se reconoce como una mujer poderosa, hermosa, muy inteligente. Soy dueña de mi tiempo, de mi cuerpo y de mis decisiones. Asumir mi vida, pertenencia, identidad. Mi madre, mi abuela, las mujeres de mi pueblo, mujeres poderosas, fuertes, resilientes, inteligentes, cimarronas a las que nos encanta que nos digan negras. Esas memorias, esas formas de resistir, esas maneras de vida, descendientes de mujeres negras, de hombres valientes, de personas que saben que ser es igual a la libertad. Les reparto un poquito de maíz que es de nuestra tierra. Les reparto un poco de Jamaica, que es un regalo que nos trajeron las abuelas, metida en las trenzas. La Jamaica es de África. La Jamaica no hubiera llegado a esta tierra si no hubiera sido por ellas. Como muchas otras cosas más, como por ejemplo cierto tipo de café, el ajonjolí, la forma de cargar a los niños a horcajadas, la forma de ponerse el pañuelo en la cabeza, la manera de deambular con el cuerpo, la manera en la que pensamos el tránsito del ser humano hacia el más allá. Imagínense todo lo que tenemos en nuestra cultura, que no sería igual si las abuelas no nos hubieran traído esas cosas o esas semillas metidas en las trenzas y en el cabello. Casi no escucho. Parada en este mundo, excediendo ya las reglas por la sangre de
y al lado un tamal envuelto en hoja de plátano con unos plátanos machos fritos con quesito, crema o mole y una agüita de Jamaica. Qué rica es la africanía, ¿no? Qué rica la negritud y la herencia negra de nuestro país. Coyota, mestiza, mulata, india, barcina, albarazada, cambuja, morisca, morena, zambaiga, negra, loba, gamba, mulata. Soy la mala raza y voy a empeorar toda su estirpe blanqueada. ¿Cómo íbamos a nombrarnos si ni siquiera sabíamos que existíamos? Viajamos desnudas en un barco y cuando cayó el barco acá en el ciruelo, acá se quedaron las negras. La gente de afuera dice es que no hay negras en México, pero mira, apenas vienen, mira, y se da color. Una descubre que es negra cuando opera el racismo. Mi historia como niña y como mujer es la misma que la tuya, es la misma que la de ella. Somos el resultado de la misma construcción sistemática capitalista y patriarcal, pero ahora transformada en cimarronería feminista contagiosa. El proceso de violencia que se vive es tan fuerte que reconocerse en esta identidad se vuelve un proceso largo y doloroso. Soy una mujer afro-mexicana. Y lo que se asume, se siente, se ve, se percibe, se escucha, se siente, se ve, se percibe, se escucha. Está bien este cabello, mis labios gruesos, mi cuerpo como territorio de resistencia, agenciamiento y reivindicación, recuperando todas mis ganas de cuidarlo y de amarlo. Somos esas que estamos cargadas de energía, de música, de baile, la huella de cada una, la colectividad, el conjunto sonoro como manifiesto político y tensión geográfica, la añoranza desde el tiempo condensada. Cimarronas contemporáneas, pescado frito con arroz, frijoles y tortillas hechas a mano. Ser mujeres, ser confidentes, reír, llorar, hablar de nuestra sexualidad y refrescar nuestras gargantas. ¡Salud! ¡Bravo! Chilate y cuajil, cacao, canela, panela y piloncillo. Chilate y cuajil. Aquí estamos, aquí estuvimos y aquí estaremos. Yo me ubico aquí para combatir el racismo. Yo me ubico aquí para combatir la discriminación. Yo vengo a buscar mi corazón. Yo vengo a buscar mi raíz. ¿Y tú? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuáles son tus dolores? ¿Dónde tus geografías? ¿Desde dónde lo miras? Esta soy yo. Y en este palenque me encontré. En este espacio de libertad y de autonomía. Hay una parte de la obra donde yo le dedico una canción a esta niña. Esta niña que luchaba por no tener ese cabello. Porque le dolía cada vez que su mamá se lo quería esconder con gel. Porque no le gustaba que le jalaran el cabello. Porque luchaba por no tener una piel morena. Porque era completamente discriminada en la escuela, llena de niños y niñas blancas. Y no entendía qué pasaba, pero le dolía. Y le dolía mucho. Y no entendía que era hermosísima. Esta niña soy yo cuando tenía como 6 o 7 años. Y una parte de la obra se la dedico a él, a cantarle y decirle que sus miedos nunca serán falsos, que luche
y que decida que su piel, su cabello y todo su ser es hermoso, aunque el mundo se encargue de decirle que no lo es. Y que esta señora de 40 y tantos está orgullosa de la fortaleza que tiene esa niña. ¿6? compañero durante todo el proceso. Fue mi extensión. Yo fui a Colombia a aprenderlo a tocar y regresé con una identidad, y regresé con mi espíritu, regresé con mi propia historia. Así que técnicamente, por decirlo así, decidí que esta extensión mía iba a ser el contenedor de todo lo que fui descubriendo, no solamente a nivel biográfico, sino también el contexto social, político, la historia del México negro. Y toda la obra está construida a partir de rap, de canciones, de líricas, de testimonios de otras mujeres. Y así fue como poco a poco se fue construyendo. Hay muchísimo material que se tuvo que quedar fuera porque era demasiado. No sabía cómo elegir, porque yo quería contar mi historia
pero no quería contar mi historia solamente por contarla, sino porque sentía que al contarla otras mujeres podían identificarse y comenzar en este proceso de autorreconocimiento, porque en el momento que comienza ese proceso, muchas heridas sanan, porque entiendes de dónde viene. Y bueno, este que es mi amigo, hace muchos años se volvió el contenedor. Tuve que meterle mucha técnica al asunto de tocar, cantar, actuar al mismo tiempo y al mismo tiempo siendo atravesada por cosas muy, muy potentes en mí. Poco a poco se fueron construyendo cada uno de los elementos que es parte del Palenque, ¿no? Como fueron las fotografías que les pasé, que estuviera una fotografía mía en la obra, y esa fotografía, cada función cambia. Tengo una gama de fotografías que dejo que alguien escoja antes de entrar, y lo que suceda y cuento esa historia de esa fotografía. La jamaica, que es el elemento que para mí me parece como un elemento muy fuerte, que es muy mexicano, pero que si no hubiera sido por esta historia no hubiera llegado. El maíz también, que me parece muy importante como elemento. Esto se convierte poco a poco en un altar donde se va colocando todo, como ese espacio de honrar a las ancestras, de recordarlas. El Palenque está aquí en este espacio delimitado por el maíz. Este es el espacio de libertad, está el mapa, está el trazo de los barcos, ¿no? Y están también estos países que afortunadamente yo he podido transitar por diferentes cuestiones personales, profesionales, que he podido llegar y que en cada uno de ellos he encontrado ese otro hilo que me ha ayudado a tejer. Al inicio de la obra yo no tenía focalizado un país africano, solo colocaba África. Pero yo no podía colocar solamente África, porque África es un continente. Pero después tuve la fortuna de ir a Angola y entendí muchas cosas. Se presentó Palenque ahí y también ahí entendí que si de algún lugar yo venía era de Angola, porque además sí tiene que ver mucho con una cuestión histórica y de los trazos, pero también porque encontré otras cosas mucho más profundas, mágicas, místicas, como le quieran llamar, y lo nombré. Fue de las casi últimas cosas que apareció dentro del mapa. Y al final de todo esto, que me gustaría también hacerlo, vamos a ponemos el último. Caminaban hacia atrás
intentando volver a casa. Los cimarrones y las cimarronas hicieron un tránsito caminando hacia atrás, intentando volver a casa. Las cimarronas, los cimarrones, nuestros abuelos, nuestras abuelas, las que nos enseñaron a bailar el son jarocho, el guapango, la chilena, la cumbia, los corridos de la Costa Chica, la samba, la capoeira, el flamenco, la salsa. Nuestras abuelas intentaron volver a casa. Yo hago un camino hacia atrás, intentando volver a casa por todas aquellas que no pudieron volver a casa. Este es mi palenque. Este es mi espacio de libertad y de autonomía. Y esta fue mi maleta. Así que les invito a entrar a nuestro palenque, a tener ese espacio de libertad, de autonomía, y bailar y cantar con nuestras abuelas, honrándoles, agradeciendo el camino y agradeciendo que gracias a ellas es que estamos aquí y tenemos lo que tenemos. Un grito de resistencia por mi pueblo traidor. Yo orgullosamente no soy chileno. Trabajo en la reflexión universitaria y mucho de lo que trabajo es este trabajo. Es que no somos negros, no somos blancos, no somos católicos, no somos musulmanes, no somos heterosexuales, homosexuales, somos seres humanos. Todos. Y creo que eso es el mensaje, ¿no? Somos seres humanos. ¿Por qué? Porque ese final me gustó mucho,
de Dios para que las animemos todos hacia este camino que es la humanidad. Por un lado, por otro, me llamó mucho la atención el trabajo y que de repente, a lo mejor muchos, a lo mejor algunos que estamos aquí, de repente decimos en el trabajo están negreando. Es que las mujeres trabajan ahí, ahora sí. Creo que son muchos sentimientos y a mí me gustaría saber, cuando tú emprendes este trabajo de descubrimiento tuyo, como dices, personal, y bueno, lo quieres compartir con todos, me gustaría saber, por ejemplo, cuáles son como tres sentimientos bien importantes que tú tienes cuando nos presentas este trabajo que te hace transmitirnos a cada uno de nosotros. Yo me quedo con varios, pero me gustaría saber como cuáles son los tres más fuertes. Yo creo que uno es el orgullo, el dolor transformado en orgullo. Otra es que me sorprende incluso a mí misma que hay cosas que me siguen doliendo. Y entonces me empiezo a dar cuenta de la profundidad de las heridas. Porque cuando sigue doliendo quiere decir que eso todavía está, no ha sanado del todo, o por lo menos es demasiado profunda que aunque se entiende racionalmente, el cuerpo todavía lo siente, ¿no? O sea, y a mí me siguen doliendo cosas. Entonces, pero yo le llamaría más que dolor, le llamaría sanación, porque cada vez que pues siento eso y que lo curo en el teatro, pues siento que es una forma de sanación. Y la otra, pues creo que sí es una profunda alegría de sentir que pues por lo menos llevo una palabra que fue muchas veces silenciada. Gracias. Hola, bueno, yo soy Karma, mucho gusto. Y bueno, me gustaría, mencionaste que habías leído algunos textos para saber también de esto, informarte. Me gustaría saber esos textos desde qué perspectiva estaban escritos y qué los escribía o qué pudiste percibir. Pues tengo algunos nombres por ahí, pero, o sea, por ejemplo, en cuestión histórica, pues en México no hay mucho, hay muy poco. En México solo Aguirre Beltrán, y ya recientemente hay muchos trabajos de mujeres afromexicanas, pero muy recientes, son más como artículos sobre nuestro estar, pero son pocos realmente. Tengo ahí unos nombres de los pocos, te los digo, pero también de los puedo pasar, o sea, mujeres que son luchadoras, activistas. Justamente yo estoy estudiando el doctorado y estoy viendo qué textos hay o cuántas mujeres, por ejemplo, cuántas mujeres hay en la universidad. Y en todo México hay una mujer que es doctora, una. En maestría habremos 2, 3. En Brasil hay mucho más, en Colombia hay mucho más, pero en México es un vacío muy, muy fuerte. Y lo que hay generalmente es de la época de la colonia y luego desaparece. O sea, literal como si cuando el sistema de casta se elimina y todos nos volvemos mestizos, todos nos volvemos mexicanos, ahí hay un vacío enorme. No hay información, nadie reporta nada hasta ahora, otra vez. Entonces, pues es muy difícil también rastrear muchas cosas. Yo lo que hice fue estudiar desde el asunto historiográfico, ¿no? O sea, el contexto político, social, tanto en los dos países, tanto en Colombia como en México, y después leer a las mujeres afro-brasileñas que creo que me dieron muchísima luz para entender las interseccionalidades. Hola, a mí me da curiosidad si nos platicaras un poquito más justo de los viajes que hiciste, este recorrido de estos países. Como que entendí que a lo mejor el inicio de todo fue en Colombia, no sé si el último fue Angola, y creo que pusiste algunas imágenes, no sé si era Angola, el video donde se ve tu pasaporte. Eso es Barcelona. Eso era Barcelona. Ah, bueno, entonces no era Angola. Pero bueno, me gustaría justo sí. nos platicas un poquito de eso, me da curiosidad y a lo mejor
por qué elegiste esos lugares, o fue más bien circunstancial un poco también, ¿no? Un poco y un poco. El primer país al que yo fui a Cuba. Antes que Colombia. Antes que a Colombia. No me preguntes por qué, pero yo sabía que tenía que ir a Cuba. Y creo que lo entendí hasta ahora. Estaba buscando un espacio que me resonara, pero no sabía. Realmente yo solamente quería salir de México y fui a Cuba. Y yo fui a Cuba y conocí Cuba y ya. Pero hasta ahora es que entiendo por qué. Claro, el cuerpo llama. El cuerpo y la herencia llama. Entonces, eso fue circunstancial, literal, ¿no? O sea, después Colombia pues fue buscando un poco la música y pues bueno, ya tengo ahí una historia muy fuerte con Colombia, ¿no? Yo vivo allá, no vivo acá, vivo allá, sí. Brasil lo busqué mucho tiempo, pero hasta el año pasado pude realmente ir a Salvador de Bahía, que es la zona donde llegaban los barcos desde Angola directamente hasta Salvador de Bahía. Y pude quedarme ahí un tiempo. Voy ahora otra vez por la escuela, por la misma universidad que me proporcionó como ese espacio para poder investigar justamente literal a eso. A España pude ir a un encuentro que se llama Africa Moment, como artista invitada, así como artista afrodescendiente. Fui a un encuentro que se lleva a cabo en Barcelona de solo artistas afrodescendientes y africanos. Y eso fue también una revelación impresionante, porque conocí ya muchos artistas africanos de Senegal, de Guinea-Bissau, que me dijeron cosas muy importantes, muchas de las respuestas se dieron ahí, ¿no? Recuerdo que un hermano que conocí ahí en el encuentro me dijo: ¿tú de dónde eres? México. Y se sorprendió y me dijo: yo sabía que mamá África tenía hijos en todo el mundo, pero nunca había encontrado una hermana mexicana, que nuestra mamá África tenía hijos en todo el mundo. Y nos volvimos muy amigos, ¿no? Porque eso a mí pues claro, me dio un aliento como ese, y de encontrar en su trabajo artístico muchas resonancias. Y después de ahí, también por conexiones, pude ir a Angola a un congreso de africanías y pude presentar también Palenque. El Palenque ya estaba, pero lo presenté allá. Y fue muy fuerte porque fue realmente estar en el espacio de muchas de las cosas que yo menciono en el texto. Pude llegar al punto del no retorno, se le llama, que es donde salen los barcos, donde salían los barcos de gente esclavizada, y es muy fuerte. O sea, aún hay haciendas con los billetes en las paredes, aún hay muchos símbolos de eso que se quedaron pues ahí. Entonces, verlo y estar ahí es como también pues confirmar muchas de las cosas, ¿no? Y entonces encontrar esa conexión, por ejemplo, El Salvador de Bahía y Angola, como ese punto del no retorno y de la llegada, pues también fue como muy importante dentro del proceso del paradigma. Vale. Por ahí. Sí. La conexión con tu instrumento, que lo llamas contenedor, y el otro es cómo te podemos seguir, o sea, en las redes sociales que tienes cosas. Sí. Yo soy una mujer, como les decía, de Ciudad México, periférica, Balear, el barrio San Panchito, allá por las orillas de la Ciudad de México. Y en ese barrio, pues yo me salía a jugar fútbol con los vecinos y a salir a las ferias patronales donde había orquestas de cumbia. Y la cumbia a mí siempre me gustó desde niña, ¿no? Porque veía las orquestas y uno de mis sueños era ser cantante de cumbia de esas orquestas. Y entonces pues eso me llevó un poco como a abordar mucho la temática de la cumbia, y a partir de la cumbia conocer el acordeón. Entonces cuando termino la carrera de artes escénicas, pues dije, bueno, ahora voy a darle un poco a la música, y pues afortunadamente bueno, pues me voy hasta la raíz a buscar a los maestros de acordeón.
Yo antes tocaba el otro acordeón, el de teclas. Me fui con ese acordeón, más grande que yo, creo. Sí. Y llegando allá, pues ya conocí todo el mundo de los ritmos caribeños, la costa colombiana, la negritud de la costa colombiana, y me enamoré. O sea, me enamoré, cambié de acordeón, me enamoré de este acordeón, del sonido. Y yo sí siento que todos esos ritmos también me gustan un montón porque sí vienen de lo negro. O sea, vienen de lo negro, ¿no? Tanto la cumbia como el rap vienen de lo negro, vienen de esas voces acalladas y ese espacio de poder gritar y cantarlo. Y ahí, por ejemplo, yo veía a las cantadoras de buridengue, por ejemplo, o a las cantadoras de cumbia, ¿no? O a los juglares campesinos, ¿no? Con esa herencia negra, indígena, bien hermosa. Y pues creo que entendí también por qué este acordeón se volvió eso, como esa expresión de cuando yo no podía decirlo, su sonido lo habla, ¿no? O sea, con la conexión con la naturaleza también. Y yo, sí, justo, eso se me olvidó decirlo, todas las canciones que se crearon en Palenque están en las plataformas. Está en un álbum que se llama Poéticas y Sonoridades de Mujeres Afrodescendientes. Está en ese coso feo, el spot sí. La Negra Mexa está tanto en, o sea, las redes como en Instagram y Facebook y la verdad estoy como La Negra Mexa y el álbum está ahí subido en las plataformas. ¿Es Poéticas y Sonoridades qué? De mujeres afrodescendientes, es que es largo el título, porque es el título de la tesis. Poéticas y sonoridades de procesos de autorreconocimiento de mujeres afrodescendientes. Ponle La Negra Mexa y te va a aparecer de nada. Bueno, pero es poéticas y sonoridades, porque el álbum contiene canciones, pero también contiene poemas, contiene sonoridades, literal. O sea, por ejemplo, no sé, un podcast con algo de eso, ¿no? O sea, vienen varias cositas ahí. Y también de ahí, después ya se desprende mi trabajo musical, que yo justamente lo que hago es la fusión de cumbia con rap, con un mensaje afrodiaspórico. Justo ahora estoy estrenando mi álbum.